En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos ante el Señor nuestros pecados para disponernos a celebrar este santo sacrificio. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo. Lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. El Señor es un Rey magnífico. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz para que los que creen en Él tengan vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes de esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuando con lo que escuchábamos el día de ayer, si nos fijamos un poco, el Evangelio continúa hablándonos de este encuentro entre Nicodemo y Jesús, un encuentro que se da en la oscuridad. Nicodemo sale de noche a ver a Jesús. Pueden ser varias razones, una de ellas puede ser o puede simbolizar su ignorancia de alguna manera. Otra puede ser también el miedo a los mismos judíos, pues ya se ha dado a entender que no se puede hablar sobre Jesús y por eso lo busca. En ese encuentro de entre maestros, dos maestros que conocen la palabra, pero uno es diferente al otro. El maestro que es Jesús es más que el maestro, es el Señor, es el que ha sido ungido, el que es enviado por parte del Padre. Y encontramos también en la primera lectura el encuentro de la comunidad. Vemos una comunidad creciente que va naciendo, o más bien que va creciendo, una comunidad que se va poco a poco desarrollando y va teniendo ciertas características distintas a lo que tenía la comunidad judía. Va desarrollando una forma de vivir. Claro que no nos habla de los problemas, pero lo más seguro es que también pudo haber habido problemas en la comunidad, en la forma en cómo se van desarrollando las cosas. Sigue siendo importante la fracción del pan, la escucha de la palabra, la enseñanza de los discípulos, pero llega ahora una cosa que va a ser significativa: la comunión de bienes. A nadie le faltaba lo necesario. Este va a ser uno de los signos de la primera comunidad, uno de los primeros, podríamos decir, del encuentro que sale con Jesús. Va a venir el no descartar al que está necesitado. Eso va a ser algo importante en la comunidad. Si en los judíos había esa distinción incluso entre los que son pobres, entre los que son ricos, el que es pecador, el que es justo, el que cumple la ley, el que no cumple la ley, aquí como que se va a ir desvaneciendo todo eso y entonces todos forman un solo pueblo que tiene una sola característica: la unidad.
De hecho, lo vamos a ver más adelante en la oración que hace Jesús sacerdotal, que es una de las oraciones más fuertes. Habla sobre la unidad, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces vamos a ir viendo un poquito el desarrollo de esa comunidad, cómo se va poco a poco fortaleciendo y va creciendo cada vez más. Y los signos importantes, la palabra, la fracción del pan y la enseñanza de los apóstoles, como también la vida en común, la vida en comunidad. Para nosotros hoy en la actualidad quizás nos costaría un poco ver cómo podemos vivir esta comunidad. Somos muchos, bendito Dios, pero ¿cómo hacer para que los demás no pasen necesidad? De hecho, la comunidad puede tener lo que llamamos una organización que pueda de alguna manera solventar un poco la necesidad de los demás. En ese sentido encontramos a nivel internacional, incluso nacional, diocesano, parroquial, lo que llamamos Cáritas, ¿verdad? Casi nadie se da cuenta, pero la mayoría de las veces cuando hay alguna necesidad, Cáritas sale al encuentro de los más necesitados. Claro que no sale en las noticias, no sale tampoco en los periódicos, pero ahí está presente la obra de la Iglesia. Y claro que también lo va haciendo a través de otros, incluso congregaciones religiosas, que se dedican, por ejemplo, a la atención de los niños, de las niñas, huérfanos o huérfanas, o de los ancianos, o incluso de casas de formación de niños, escuelas y demás. Se va buscando la manera precisamente de que no le falte lo necesario a los más pobres, pero son tantos a veces que pues, quizás hacer lo que dice la primera lectura, hacerlo con esa naturalidad y con esa espontaneidad, parecería que es algo imposible hoy en nuestros días, pero podemos hacer algo por los más necesitados también. Vamos viendo cómo Jesús va llevando a Nicodemo desde esa oscuridad en la que se presenta con él y entablan ese diálogo entre maestros a un encuentro pleno. Si ayer el padre Alfredo nos decía que todo nuestro caminar no debe perderse, sino que hay que buscar llegar y poner nuestra mirada en el reino de los cielos, claro, inspirados por el Espíritu del Señor. Nicodemo no entiende qué tipo de vida es la que le está pidiendo Jesús o le está ofreciendo Jesús. No es una vida humana, ya sabemos eso y lo vamos descubriendo, es una vida eterna. Nadie puede ofrecer lo que ofrece Jesús. Ya lo había dicho en alguna ocasión en una de las misas, nadie puede ofrecer lo que Jesús ofrece, la vida eterna. No es una vida que se prolonga por el tiempo solamente, sino la vida que Él va a poseer, de la que estamos celebrando ahora, de resucitado. Una vida en plenitud, una vida que no tiene, en este caso es más gloriosa, no tiene solamente el cuerpo, sino traspasa incluso el cuerpo, va más hacia allá. De hecho, el Evangelio va a ser la anotación de que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. O sea, Jesús va llevando a Nicodemo poco a poco a que él descubra a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, que conozca al que es la verdad, al que es la vida, al que es el camino, incluso, que así como es como lo va presentando el Evangelio poco a poco, ¿verdad? Y que Nicodemo caiga en la cuenta de eso. ¿Quién es con el que está hablando? Y Jesús le hace ver, tú eres maestro, tú eres alguien que conoce la Escritura y no lo sabes. Era como que diciendo, es evidente lo que estás viendo, es evidente lo que estás descubriendo y como que todavía te resistes, como que todavía te quedas en tu lugar. Pero lo está empujando Jesús poco a poco, no violentamente, sino a que vaya poco a poco descubriendo esa obra de Jesús y la obra de Dios en Jesús, precisamente. En un mundo en el que estamos ahora casi autosuficientes, que podemos casi todo, es un riesgo precisamente decir, ¿por qué creer en un Dios?
Había un científico de los más importantes de nuestro tiempo que decía que él no creía en Dios porque se le hacía la forma más fácil o más simple de que si algo yo no puedo, entonces existe un Dios. Y él como que no le llenaba esa forma de pensar. Y entonces él buscaba de otras maneras de descubrir otros caminos científicamente hablando, pero lo más seguro es que no puede llegar a descubrirlo todo. Y se topa con eso. Llega un momento en que se topa y dice, no queda otra, o sea, no puedo decir que no existe. Corremos el riesgo de que nos quedemos atorados en otras cosas que son importantes, pero no son esenciales. Como puede ser el dinero, como puede ser el prestigio, como puede ser incluso otros caminos que, entre comillas, le pueden dar al hombre cierta calidad de vida, cierta forma de vivir mejor, por decirlo de alguna manera, pero no es lo suficiente. En el corazón del hombre siempre va a quedar algo que no se puede llenar, ni con cosas, ni con objetos, ni con ideologías, ni con filosofías, sino solamente con el encuentro con este Jesús. Un Jesús que ya ha puesto un camino muy concreto. Ya lo escuchábamos en lo que era la Semana Santa, su pasión, su muerte, su resurrección, y después celebraremos la ascensión otra vez a la derecha del Padre. Ese es el proceso, podríamos decir, que se sigue en ese camino. Para nosotros como cristianos es ir descubriendo cómo ese Jesús me va llevando también, igual que Nicodemo, a un encuentro con Él, a un encuentro, y a la vez, como va a pasar con San Pablo, lo vamos a escuchar más adelante, dejarse vencer. No solamente dejarse, como decir, ya perdí, sino decir, encontré algo mejor, encontré a alguien mejor. No solamente lo que yo he vivido y que ya he probado mucho, sino no hay nadie que pueda llenar mi vida como la llena Él. Eso sería el proceso a seguir, podríamos decir así. El Evangelio, los Evangelios, cada uno tiene su finalidad. El Evangelio de San Juan igual, pero los milagros que se presentan en el Evangelio de San Juan es con esta finalidad, para que depositemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Lo descubramos como el que es la verdad, el que es el camino, el que es el pan vivo, incluso se va a presentar después, que ha bajado del cielo. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Pues disfrutemos, meditemos, contemplemos lo que nos presenta el Evangelio de ahora, lo que vive la comunidad, cómo se va desarrollando la comunidad, y tratemos de sacar algunas cosas en nuestra comunidad pequeña, nuestra familia, nuestra casa, los hijos, los esposos, cómo se puede vivir esto que nos dice el Evangelio, lo que nos dice también la primera lectura, cómo lo podemos hacer realidad. Oramos un momento en silencio.
Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. A cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todas y cada una de las intenciones que ustedes han presentado para esta misa o que tienen ahí en sus casas alguna intención en especial. Hoy también recordaremos y pediremos por la salud y el bienestar de nuestro arzobispo emérito, don José Fernández Arteaga. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y por su santo. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción nos conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. También contigo. La paz del Señor. La paz. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios en que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Llamaste a mi puerta.
siempre de vivir. Nuevas tierras hay que trabajar, sembraré tu paz y tu verdad. Para todas las personas que nos están acompañando desde sus hogares, vamos a recitar nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos pendientes con las transmisiones de algunas cosas que vamos poco a poquito haciendo. Ya poco más adelante les vamos a ir avisando qué otras cosas vamos a avisar. Qué otras cosas vamos a transmitir, les vamos a avisar. Hoy mismo en la página se van a ir dando cuenta. Agradecemos a las personas que siguen depositando su colecta. Recuerden que con eso nos ayudan a los gastos que tenemos en la parroquia. Si nos pueden seguir apoyando, después vamos a volver a subir por ahí el número de cuenta de la parroquia para que lo puedan hacer. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.